Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un ejercicio de configuración de polarización fija para un transistor FET. Veamos qué dice nuestro ejercicio. Determina lo siguiente para la red de la figura. Lo que tenemos que determinar es A. La tensión VGS en su punto Q. B. La tensión dreno IDQ en su punto Q. C. La tensión dreno fuente. D. La tensión dreno. E. La tensión puerta o compuerta. Y F. La tensión fuente. Veamos nuestro circuito. Tenemos acá el circuito, un transistor FET que tiene como característica del fabricante IDSS igual a 10 mA. IDSS es la corriente máxima cuando la tensión VGS es igual a 0, y la tensión BP, que es la tensión de extinción, la tensión negativa que necesita para que entre en conducción menos 8 voltios. Este transistor, como vemos, tiene sus terminales: puerta, dreno, fuente. En el dreno tenemos una resistencia de 2 kΩ y luego conectado a una fuente continua VCC que se va a encargar de polarizar al FET de 16 voltios. En puerta o compuerta tenemos una resistencia de 1 megaohm, polarización inversa hacia puerta de menos 2 voltios y luego conectado a tierra. En fuente de nuestro transistor FET tenemos directamente conectado a tierra. Bueno, este es nuestro circuito, entonces vamos a empezar a resolver. Primero me pide entonces calcular la tensión VGS entre los extremos puerta-fuente. Aquí está la tensión VGS. Para poder hallar la tensión VGS podemos hacer una malla, en este caso una malla que vaya de la fuente de 2 voltios por la resistencia de 1 megaohm hacia la tensión VGS y luego a tierra. Nosotros sabemos que la corriente de puerta I sub G por definición es igual a 0, entonces la corriente no habrá una circulación de corriente, pero sí la malla me va a poder determinar cuál es la tensión VGS, que va a ser la misma tensión de 2 voltios pero en polarización inversa. Veamos entonces. El punto A me pedía calcular la tensión VGS en su punto de trabajo por la malla que hallamos cuando cerramos este circuito, en el cual sabemos como característica del transistor FET que la corriente de puerta es igual a 0, por lo tanto no hay circulación de corriente. Eso quiere decir que la tensión VGS en su punto de trabajo es igual a menos VGG, que es la tensión de 2 voltios, o sea, menos 2 voltios. Vamos a hallar ahora entonces la corriente de dreno en su punto de trabajo. ¿Dónde puedo hallar la corriente de dreno en su punto de trabajo, que es igual a IDSS por 1 menos VGS sobre BP, todo eso elevado al cuadrado? La ecuación de Shockley. Aplico la ecuación de Shockley para hallar la corriente de dreno en su punto de trabajo. Tengo estos datos porque yo tengo del fabricante la corriente IDSS de mi transistor FET. También ya calculé la tensión VGS en su punto de trabajo y también tengo como dato la tensión de extinción BP. Entonces reemplazo todos esos datos, hallo con la calculadora y obtengo que la corriente en su punto de trabajo del dreno IDQ es igual a 5,625 mA. Vamos a hallar ahora lo que me pide el punto C, que es la tensión dreno-fuente. Para la tensión dreno-fuente yo puedo hallar a través de una malla que vaya desde la fuente continua que polariza externamente al dreno de mi transistor de 16 voltios, luego por la resistencia de 2 kΩ, entrando por el dreno y generando la tensión dreno-fuente, y luego a masa o a tierra. De ahí entonces puedo despejar que la tensión dreno-fuente va a ser de la tensión VDD, que en este caso es la de 16 voltios, menos la tensión que cae sobre esta resistencia de 2 kΩ, que va a ser la resistencia RD por la corriente de dreno, que es la corriente I sub D. Y la corriente I sub D ya tengo porque es la I sub DQ en su punto de trabajo. Puedo reemplazar. La resistencia RD de la resistencia en dreno es de 2 kΩ y la tensión VDD es la fuente de tensión externa de 16 voltios. Entonces va a ser igual a 16 menos 5,625 mA por la resistencia de 2 kΩ. Reemplazo todo
con la calculadora obtengo que la tensión dreno fuente de mi transistor en este caso es de 4,75 voltios. La tensión dreno en este punto va a ser igual a la tensión dreno fuente porque no hay una caída de tensión que venga después. Entonces la tensión dreno fuente es igual a la tensión dreno que calculamos ya de 4,75 voltios. El punto E entonces ahora me pide hallar la tensión puerta. La tensión puerta en este caso va a ser igual a la tensión VGS, porque acá tenemos dos tensiones solamente, o sea la tensión puerta va a ser la misma tensión que tengo en la tensión VGS, ya que en fuente no tengo ninguna resistencia conectada, va directamente a masa. Entonces la tensión puerta o compuerta V sub G es igual a menos 2 voltios. Y por último, el punto F me pide hallar la tensión fuente V sub S, y como vemos acá no hay ninguna caída de tensión, por lo tanto la tensión V sub S es igual a 0 voltios. Bien, con esto concluimos entonces nuestro